Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Una gobernanza criminal. Auge y caída de Nemesio Oseguera el Mencho en tierras de Jalisco. Octava parte. El hombre no es un animal político. Le busca enmendar la plana a Thomas Hobbes nada menos que a Aristóteles, tal vez con razón, o no. Lo cierto es que la degradación o la supresión de las instituciones del Estado en los territorios sometidos a nuevos señores feudales, como ocurre con los cárteles mexicanos de nuestra era, revive la vieja historia de que los hombres son lobos de los hombres, al menos mientras alguno se logre imponer. Hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. Primera, la competencia. Segunda, la desconfianza. Tercera, la gloria. La primera causa impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio. La segunda, para lograr seguridad. La tercera, para ganar reputación. Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos. Señala el inglés en The Shive, del ciudadano. Luego, un triunfador arrojará una nueva hegemonía, casi siempre temporal, casi siempre atada a la suerte del caudillo que la luchó y a su propia muerte. Esa hegemonía se expresa en la vida cotidiana, en la economía y en la cultura. Hay un sometimiento y una obediencia forzadas o colaboracionismo ventajoso e interesado. Hay despojos e imposiciones, pero los homicidios y delitos de alto impacto declinan como efecto de un monopolio de la violencia que ya destacaba como mal menor en alguna de sus más célebres y desafortunadas mañaneras el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sigmund Freud, en El malestar de la cultura, remataría esta visión pesimista y apolítica del humano. La verdad oculta tras todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se le atacara, sino, por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo, sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. ¿Quién se atrevería a refutar este refrán después de todas las experiencias de la vida y de la historia? Remata el famoso psiquiatra citando a Plauto. Bajo este marco continuamos con la conversación con el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz, maestro en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y miembro del Colegio Nacional. La retomamos en la forma en que los infractores de la ley, devenidos en amos, se cuentan y le cuentan al mundo que someten su versión de su propia historia, anhelosos de una legitimidad siempre evanescente, siempre vaporosa. Y la construcción misma de este género pareciera que es una forma caricaturesca que ilustra también cómo aprendemos historia los mexicanos o en general los latinoamericanos, porque tendemos o a ser héroes muy heroicos y villanos muy villanos. Y nos falta el matiz siempre, y uno encuentra que los héroes que nos dieron patria, como se dice, también tienen un lado oscuro que no se dice en la historia oficial. Entonces como que pareciera que es como la venganza también cultural de este modo tan defectuoso de asimilar la historia que tenemos los latinoamericanos. No sé si estoy siendo excesivo con mi reflexión. No, no creo que se esté siendo excesivo. Lo que pasa es que para nosotros la distancia entre mito y historia se borra muy frecuentemente. Y lo que llamamos historia, pues casi muy frecuentemente es una mitología, este, em, y tiene una estructura de mito, ¿no? Tiene una estructura de mito que ya es muy reconocible y le cambias a tal nombre por tal otro, tal lugar por tal otro lugar y es lo mismo, ¿no? Una variación, como dicen los folcloristas que analizan mitos, son variantes de un mismo mito. Entonces, esto yo creo que es una parte de la fuerza de esa forma, que es reconocible como forma narrativa,
pero la relación entre eso y la realidad, pues es bastante cuestionable. Es distinto el trabajo del del Claro. que crea un mito del trabajo de un historiador. Eso es casi el trabajo contrario. Ahora quiero regresar a la pregunta inicial porque me parece que es la pregunta clave, lo que usted ha estado comentando respecto a que posiblemente estemos asistiendo a una nueva configuración de Estado con todos estos elementos que brevemente hemos comentado. Eh, no vamos a regresar al Estado o no vamos a tener nunca ese Estado que muchos ambicionan, un Estado fuerte, liberal, plural, pero que ejerza el monopolio de la violencia, que controle la violencia privada, que controle la economía informal, que es otra cosa que también, hablando del tema económico, somos un país con la mitad de la economía en el sector informal. O sea, estamos caminando a eso, pareciera, porque un poquito leyéndolo a usted y un poquito viendo lo que yo registro estos últimos meses, que en el caso particular acá de Jalisco, pero en realidad no hace falta. No, o sea, uno lo ve, como usted dice, en otras partes del territorio nacional. Sí pareciera que está surgiendo algo distinto. No, no estamos regresando o no estamos yendo a algo que nunca llegamos, ¿no? Que fue precisamente el Estado fuerte, el Estado sólido, el Estado moderno. Sí, sí, yo no sé a dónde vayamos a ir porque soy pésimamente mal. Digo, cuando me han pedido alguna vez alguna opinión sobre lo que viene, pues sí, yo le digo, y creo que no, y no es por modestia es real, que yo no alcanzo muy bien a predecir el pasado, deje usted el futuro. Claro, claro. Me cuesta trabajo cuando estoy trabajando como historiador, descubro cosas del pasado que me sorprenden, o sea, que no eran lo que estaba yo imaginando que que sucedió. Entonces, pues mi capacidad de predecir el futuro es mucho peor todavía. Pero sí creo que lo que pasa es que tendemos siempre a todos, ¿no? Tendemos siempre pues a proyectar una imagen de futuro, ¿no? Y esas proyecciones de la imagen de futuro son importantes, pues, para vivir tranquilos en el presente, ¿no? O para vivir muy angustiados en el presente también, dependiendo de cuál es esa imagen. Entonces, algunas de las imágenes de futuro creo que no son claramente lo que ha ido desarrollándose, ni la imagen, digamos, liberal de transición democrática y esa construcción de futuro en la que se metió tanto empeño y en la que hubo también tantas inversiones a nivel de formación de Estado, algunas de ellas muy importantes, ¿no? Y muy valiosas, por cierto. Eh, pero esa construcción de futuro, yo creo que eso ya no se dio. La otra, la que asociamos con los gobiernos actuales, ¿no? Tampoco creo yo que pueda realmente realizarse. Es decir, la imagen que yo creo que hubo en el sexenio pasado era que tal vez podía como encontrarse algún tipo de arreglo estable con el crimen organizado, acotarlo un poco, controlarlo desde el Estado, como sí sucedió en alguna medida en la época priista. Así es. Este, y la manera de controlarlo, pues sí es volviendo a un sistema de partido único, ¿no? Esa es un poco la imagen y creo, y y a un sistema en que los actores, estos tipos, digamos, de empresarios violentos, estén suficientemente arreglados, suficientemente acotados por el poder político como para que no tengan desmanes, como les dicen, que no, la palabra desmán me parece que minimiza el grado Claro. eh, La de brutalidad. transgresión, el Ujú, grado de violencia que ha sufrido ujú. la sociedad mexicana no es un desmán, es algo, o sea, estamos hablando de más de medio millón de muertos entre muertos y desaparecidos, ¿no? O sea, es una cosa enorme. Entonces, Claro. hay una tendencia como a minimizar un poco ese del gobierno, quererlo controlar. Expresiones como la Pax Narca, este tipo de cosas que no son viables, como se ha visto bueno, lo más reciente, como se ha visto en Sinaloa, y creo que desgraciadamente, espero que no, pero suena un poco como que Jalisco también tiene un poco ese tipo de problema, de que la garantía de la paz dentro de una estructura de explotación, extracción, violencia, no está tampoco tan garantizada,
¿no? Entonces, esas imágenes de que eso se iba a poder consolidar así, yo pienso que tampoco se va a dar. Entonces, de alguna manera, las dos grandes visiones, me parece que ya una, desde luego, ya naufragó, la de la transición democrática, y la otra me parece que en el fondo también, ¿no? Entonces hay un azar, porque, bueno, si volvemos a la comparación con la Edad Media, los reyes se hicieron poderosos, tuvieron ejércitos y sometieron a los nobles. Eh, y esto implicaría esa guerra que no quieren ahora, o que lo están haciendo de forma muy selectiva. No lo había pensado, pero sí, el paralelo es bastante interesante, ¿no? Es decir, pensar así como en, qué sé yo, los reyes en Castilla en el siglo XVI que someten, ¿verdad?, a la nobleza y logran consolidar, digamos, una monarquía que va hacia una monarquía absoluta, o eso que hizo en Francia el Luis XIV, este, de realmente concentrar a toda la nobleza en Versalles y dominar realmente el poder de la Sí, nobleza, concentrar el poder en el rey sol, ese tipo de cosas, pues yo pienso que se intentó un poco algo de eso el sexenio pasado, pero pienso que se fracasó, no siento que hayan tenido éxito en esa empresa, y si es que era eso lo que estaban tratando de hacer, no sé, evidentemente esas son estrategias que no son confesables públicamente. Ningún claro, rey tampoco decía, yo lo que quiero es todo, someter a la nobleza, ¿no? claro. Eh, pero yo creo que eso no lo han podido hacer, si es que era lo que estaban tratando de hacer, y lo que sea que hayan estado imaginando ha resultado una estructura muy inestable. Y lo único que me parece que sí está muy claramente perfilado es que tenemos un Estado que cada vez ha estado más militarizado, más centralizado, ¿verdad? Con capacidades reguladoras cada vez más acotadas y menos eficaces para el control de la violencia. Esto es una de las tendencias. Y la otra tendencia que creo que es muy importante es que México, por su situación geográfica, fronteriza con los Estados Unidos, tiene una economía en donde, por un lado, tienes, como usted mencionó, una enorme economía informal, toda esa precariedad. En Hay como Estados, una contradicción que ningún gobierno puede superar entre la integración económica de México al mundo y sobre todo de México en Norteamérica, y por otro lado todas estas, digamos, estas economías de extorsión que son eso que llamamos el narco, ¿no? Y eso no lo ha podido resolver ningún gobierno hasta ahora, y eso es lo que se necesita resolver para poder, me parece, que se necesita una construcción de Estado que tome en cuenta que México está en esa situación y no en otra, porque uno no puede inventar la situación de un país. O sea, es un país muy grande. México es claro. un país enorme, riquísimo, complejísimo. Entonces uno no puede nomás tapar el sol con un dedo e inventar el país. El país existe. En Birmania con el jade, en Kazajistán con el gas natural, en Nigeria con el petróleo, en Mozambique y el Congo con las maderas preciosas, en Dubái con el Dragón Mart. En México y el resto de Mesoamérica, los intereses de la potencia emergente mundial, China, tienen que ver con maderas duras, hierro y productos del mar. Jalisco, por medio del cártel dominante creado por Nemesio Ceguera, le provee los productos a través del puerto de Manzanillo. Los empresarios forestales están preocupados por la falta de rigor del gigante asiático respecto a sus proveedores, muchos de los cuales son extensiones de organizaciones criminales que dominan amplios territorios, sobre todo hacia el litoral del Pacífico. No se limita a México. El sector privado de países como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Honduras se ha sumado al reclamo de sus similares mexicanos en busca de que se meta orden. El tema es aún más oscuro. La entrega de minerales, flora y fauna silvestre es moneda de cambio ante las mafias chinas
chinas para los preciados precursores químicos de fentanilo, opioide con que los cárteles mexicanos inundan Estados Unidos. Es un problema viejo. En 2014, ya consolidado el poder del cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco y Colima, el presidente del Consejo Empresarial Forestal, Miguel Antonio Carpizo MacGregor, dijo al reportero durante una expo forestal en Guadalajara. Muchos de los productos que vienen del extranjero tienen algún componente o probablemente se pudieron haber originado en México, salieron, se les dio un valor y regresaron. Sí. O sea, ese esquema también se está dando de... Sí, porque hay contrabando. Salen cantidades enormes, por ejemplo, a China, donde no hay ningún control de Hacienda, entre comillas, o estamos cayendo en una corrupción que también existe, y sale ese producto de México, se trabaja allá y nos lo devuelven de otra manera. Y entonces, ¿quiénes lo están resintiendo? Pues el sector mueblero. Pregúntale a los compañeros de Canacintra en el sector mueblero lo que están padeciendo con una competencia desleal precisamente con esos productos. Digo, a raíz de este problema de crimen organizado que tenemos en el país, la costa de Jalisco, la de Michoacán, la de Colima, han estado sacando maderas duras, pero los criminales las están embarcando hacia China. Así es, y China se los acepta, que ese es el problema. Y China es un socio comercial de México. Así es, esa es la tragedia. Y ahí no tendría que tomar un papel distinto el gobierno mexicano. Desde luego, ahí tiene que participar, desde luego, el órgano desconcentrado de la Semarnat, que es Profepa, que es el que originalmente tiene que tener una mayor vigilancia. Se le tiene que proporcionar los recursos técnicos, humanos y sobre todo el respaldo jurídico, ayudado precisamente por la Secretaría de Hacienda a través del área de aduanas y desde luego también de la Secretaría de Economía, que es la que tiene que ver el tratado con ellos y estar vigilante y decir, oye, ¿qué pasa, no? Y desde luego nuestras Fuerzas Armadas, que son las que vigilan en un momento, oye, ¿a dónde llevas eso? Dame la información. ¿Cuántas cosas hemos encontrado y ahora incautado en el caso de la minería? ¿A ti te consta? Tú lo has inclusive informado. Yo he leído en Milenio ese tipo de noticias, ¿no? No, de hecho, parece un patrón no quiero hablar mal de los chinos, pero en todos los países donde están ellos adquiriendo madera se da este patrón de ilegalidad. Sí, y te lo reitero, ahorita estamos trabajando, están ahorita en esta exposición compañeros de hermanas repúblicas como Guatemala, como Panamá, como Costa Rica, como Honduras, como Nicaragua, están ahorita aquí, inclusive están en las mesas de negocios intercambiando para poder hacer cosas legales y para todos el enemigo común es lo que tú estás definiendo. La nueva gobernanza ambiental en los territorios del llamado Cártel de las Cuatro Letras es la típica gobernanza criminal. Unos años después de la entrevista con Carpizo, un lugareño de Cabo Corrientes advirtió al periodista que no existe para su zona algo llamado Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sino la plaza y el cártel. Los siguientes testimonios han sido modificados para proteger la identidad de los testigos. Aquí no se necesita un permiso de la Semarnat. Aquí debes de tomarle el parecer al jefe de plaza. Se llama Agustín Hernández, Don Guti, y es el que decide en toda la zona del Tuito qué palo se corta y qué palo se deja. Eso dijo un indígena de Bioto cuando le preguntamos sobre una gran parota derribada en el corazón de la selva. Y aunque sus gruesos tablones yacían a la vera del camino, nadie los osaba tocar. Me aclaraba, no son criterios ambientales los que prevalecen en las determinaciones de don Agustín. Puede ir desde la simpatía o compasión que le despierte el pedigüeño hasta la ojeriza que le traiga, sin dejar pasar como tema el cobro de derechos y de intereses superiores que a veces pueden, por increíble que parezca, coincidir con la conservación. Los habitantes de la amplia región confirman, como esta maestra, la ambigüedad del liderazgo del jefe regional y su poder sobre los jefes de plaza, como lo es otro personaje apodado el Moy. Que como es Don Guti, los que lo conocen expresan de él características de los caciques y líderes tradicionales. Buena onda, empático, fuerte de carácter y muy a toda madre. Él es el patrón del Moy. Lo cierto es que desde finales de la primera década del siglo XXI, la apertura de un mercado internacional, el de las maderas duras, hizo que los bosques tropicales del litoral de Jalisco fueran desprovistos de granadillo, de tampiciranes, de barcinos, tres especies muy apreciadas en los mercados chino e indio, potencias emergentes del Asia Oriental.
Entre los nuevos giros delictivos que se han sumado al tradicional negocio del trasiego de drogas ilícitas están los que han incursionado los traficantes de droga con la intención de robustecer el capital rentista, y entre ellos figura el robo de combustible, la explotación de mano de obra en minas de carbón, la tala ilegal y el tráfico de fármacos. De igual forma, los traficantes de droga han establecido vínculos con el sector empresarial y la esfera política en lugares que resultan de interés para el gran capital, lo que ha generado efectos diversos en la población, incluido el desplazamiento forzado de familias, colonos y comunidades, señala el investigador Jorge Alejandro Vázquez Valdés en su tesis de doctorado Auge de la economía criminal en el México del siglo XXI bajo el expediente de la guerra contra las drogas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, año 2016. La única posibilidad para los habitantes de la región costa de Jalisco ha sido la adaptación. De algún modo, el Estado mexicano es intermitente. Las endebles instituciones públicas, como las policías locales, los ayuntamientos y los partidos políticos, no resisten a la presión. El Cártel Jalisco Nueva Generación deja amplios espacios en tiempos de paz y suele llevar una relación de prudencia con la sociedad, pero sus intereses económicos están fuertemente anclados a la zona. Además del trasiego por tierra o mar de enervantes, de cultivos de amapola en las soledades de la sierra, tanto en Manantlán como en Cacoma, de los numerosos narcolaboratorios, de las extracciones de madera o de minerales ilegales que se embarcan en el puerto de Manzanillo, como la Profepa lo ha reconocido. Las investigaciones judiciales han llevado a la incautación de bienes inmuebles de la zona que demuestran su riqueza patrimonial. Cuando se extrae un recurso en particular, no nada más le estás pegando a ese recurso, sino que haces brechas, tiras lo que hay alrededor. Entonces se está afectando todo el ecosistema. Además, el clandestinaje no hay un programa de trabajo, un programa de corta. Entonces queda puro destrozo y no hay manejo adecuado de la selva. Nosotros vemos un cargamento de madera y lo podemos parar, hacer una revisión, cotejar guías. De repente no tenemos la posibilidad de parar todos los contenedores. Probablemente haya que hacer una estrategia con el SAT para contenerlo en aduanas, como ya hemos hecho con el hierro que se embarca de forma ilegal. La minería ilegal también es controlada por el Mencho, con China como destino. Se trata de extracciones ilegales de hierro, pues la parte sur de la costa de Jalisco tiene las mayores existencias comprobadas de este metal en el país. Es un metal a flor de suelo, lo que facilita las extracciones hormigas en Cuautitlán, La Huerta y Tomatlán. En 2015 fue el fallido Operativo Jalisco, que permitió el fortalecimiento de la agrupación del Mencho, que desde entonces ha sido el poder casi indiscutido en más de 20,000 kilómetros cuadrados de la costa y el sur de Jalisco. Poco después, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia penal del Estado de Jalisco recibió un juicio de garantías, 1691/2016, en el que se reclamaban bienes asegurados durante ese operativo. 2 ranchos del municipio de Casimiro Castillo, uno en Lo Arado y otro en Tecomates, con ganado de registro, animales exóticos, 8 autos de lujo, maquinaria agrícola, joyería y artesanía de alto valor. El famoso hotelito desconocido de Tomatlán formaría también parte de las riquezas del grupo y fue embargado por la Procuraduría General de la República desde 2015, con base en información del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De acuerdo a esa información, el Cártel Jalisco se diversificó en negocios turísticos, 2 más, uno en Vallarta y otro en Tapalpa, una mueblería, 2 de bienes raíces, una tequilera, un restaurante de sushi en Puerto Vallarta, una empresa de publicidad, 2 centros comerciales, una marisquería, una compañía de sector agrícola, 4 cuyas actividades no se encuentran especificadas y 2 clínicas dedicadas a la aplicación de tratamientos de rejuvenecimiento vaginal, de acuerdo a esa institución estadounidense. Y es solo una muestra pequeña de los intereses económicos diversificados de la enorme agrupación. Para los habitantes de la costa no resulta, entonces, rara la ola de crímenes no aclarados o impunes contra políticos y activistas sociales, contra empresarios de medios y presidentes municipales. No es seguro así dedicarse a alguna actividad pública en la zona haciendo como si no pasara nada. Al controlar territorio, el cártel intenta imponer su propia legalidad y la teje en una red tortuosa de posibles beneficiarios, lo que significa que no siempre la cabeza está al tanto de las acciones relativamente autónomas de sus capataces. Por eso hay que hacer ocasionales sangrías y renovación de los pequeños tiranos para mejorar la imagen y recordar quién es el que manda, como sucedió en la región de Llano Grande o el Llano en Llamas del sur de Jalisco, donde se limpió de asesinos al corporativo en 2014 y posteriormente se instauró la residencia más habitual de Nemesio Ceguera en el rancho de La Palma de Tonaya.
No existe el poder municipal, sino como una extensión de ellos. Están sometidos, imponen a sus jefes de policía, a sus abogados, a sus tesoreros. Eso explica por qué la policía municipal no interviene si se trata de una acción de ese grupo dominante. Pero pese a no ser zona de frontera, como lo son en los Altos las demarcaciones de Teocaltiche, La Chona y Villahidalgo, no siempre se trata de un poder incontestado. Esta crónica del año 2020 lo refleja. 30 de enero del año 2020. 30 de enero. Han pasado 10 días desde que brotó la violencia que mantiene en vilo a los habitantes del municipio de Tomatlán. Es un ajuste de cuentas entre dos bandas delincuenciales, la dominante que responde a Nemesio Ceguera Cervantes y la de algunos propietarios de dudosa reputación que, de acuerdo a las versiones extraoficiales, pretenden vengar a la familia López, ligados al cártel de los Zetas, quienes no estarían extorsionando ni disputaban plaza, sino que aparentemente se dedicaban a actividades productivas en La Trementina, rancho que originalmente habría sido propiedad del capo Rafael Caro Quintero y luego del famoso Ociel Cárdenas Guillén, fundador de la agrupación paramilitar. Es la zona de Teocinti y Puentecillas, en la parte contigua a la presa Cajón de Peña, la más grande de Jalisco. Esta historia puede dar una de las claves del fracaso de la lucha contra la violencia emprendida por los gobiernos estatales y el federal. No reconocen haber perdido el control de los territorios, donde los nuevos amos imponen su ley y libran sus guerras particulares, mientras el pueblo y la autoridad municipal son observadores pasivos, en el mejor de los casos. No existe información oficial, solo indicios muy reveladores de que algo ha pasado estas 2 semanas. Los habitantes del Tuito, al norte de la demarcación, destacan que en esas jornadas aciagas, contra la costumbre, por las noches no atraviesa ni un alma, es decir, ni un tórtono tráiler sobre la carretera federal 200, la cual es ruta indispensable de abastecimiento de combustible para la ciudad de Puerto Vallarta. Son noches demasiado tranquilas, es evidente que no quieren transitar a estas horas, me dice un lugareño. Lo compruebo personalmente la noche del 25 de enero. La carretera permanece más de 8 horas solitaria hasta el amanecer. Un funcionario de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta me ha confirmado desde el viernes 24. No sabemos qué sucede, pero tenemos en observación la zona. Los alumnos del módulo de la prepa de Tomatlán están asistiendo en menor cantidad de lo habitual, sobre todo los que viven en esa área de Puentecillas. Por ahora no hemos suspendido clases, pero de ser necesario lo determinaremos. Les sugiero solo ir de día. Parece que el problema es tierra adentro, no propiamente en la costa. Otros planteles escolares, jardines de niños y primarias responden a la alerta sin abrir clases. El virtual toque de queda aplica a las 8 de la noche en todos los poblados de la importante zona agrícola y ganadera, sin protesta. Yo busqué y pude hablar con el presidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis García Tello, pero negó cualquier anomalía. Sin embargo, se le notaba en el teléfono lleno de ansiedad, como si algo más quisiera decirme, pero no pudiera hablar, me reveló un veterano periodista de Puerto Vallarta. Los pescadores de la Cruz de Loreto hacen mutis a las preguntas de los interesados y apenas musitan. Es un asunto entre ellos, nosotros estamos bien. La refriega habría comenzado alrededor del 15 de enero, pero se recrudeció a partir del lunes 20 de enero. La intervención de las fuerzas del orden, Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, se notó apenas el jueves 23 de enero, con el paso de diversas unidades motorizadas desde Vallarta o el reforzamiento del campamento de Pérula en el vecino municipio de La Huerta. Algunas detenciones y el retiro de algún cuerpo, según las versiones siempre extraoficiales. En el semanario digital Nuestra Región, el columnista Gerardo Sandoval Ortiz publica el 22 de enero. Se calienta Tomatlán por el control de la plaza, donde apunta claves para entender esta pequeña guerra entre ejércitos privados, síntoma claro del estado fallido en estos rumbos de la soberanía mexicana, como en muchos más. Intentemos explicar en breve la violencia desatada en Tomatlán. Cuando en noviembre de 2018 asesinaron al exalcalde y diputado local en la fecha, Saúl Galindo Plazola, los sicarios iban por su primo Moisés, el Moy Galindo Sahagún. Un mes antes masacraron a una familia de Puentecillas, a los López, ataque atribuido a El Moy, aparentemente por culparlos de enviar semanas atrás a las Fuerzas Armadas al rancho La Trementina, suscitándose ahí una balacera con saldo de 4 muertos, miembros del grupo del primo de Saúl Galindo, indica la columna de opinión. La historia pareciera un crucigrama, pero no lo es. El pasado martes 14 ocurrió una gresca que casi pasa inadvertida, pero fue la llama que revivió la violencia en Tomatlán y sus pueblos. Fue en Puentecillas y sus alrededores, y otra vez se volvió a mencionar a los López y a El Moy Galindo. ¿Por qué al primo de Saúl Galindo? Por ser público que es el jefe de la plaza del cártel que controla la zona, es decir, el cártel Jalisco. El columnista apunta que Guadalupe Galindo Real, el padre del Moy, era amigo de los López y esto arranca de un conflicto entre amigos.
Las batallas de estos días serían la venganza de los López contra el Moy, quien se habría apoderado de los ranchos de los primeros, emporios creados por Caro Quintero, y donde, según el periodista Ricardo Ravelo, en su obra Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, del año 2009, Cárdenas Guillén asumió el control en 1999 del cártel del Golfo, Los Zetas. Para el líder del cártel Jalisco era importante expulsar a esos operadores de un cártel rival. A mediados de 1999, Ociel Cárdenas viaja a Tomatlán, Jalisco, y se instala en La Trementina, uno de sus fastuosos ranchos. Lo acompañan Eduardo Costilla, Víctor Manuel Vázquez Mireles, Arturo de Sena y Paquito, su inseparable asistente personal, cita a Ravelo, el columnista vallartense. El capo concibe la traición a su jefe, Salvador El Chava Gómez, a quien asesina, añade Reveles. Con el paso de los años, la finca se dedicará al trabajo, entre comillas, honrado, sin aparentemente entrar en conflicto, primero con el cártel de Sinaloa, que opera Ignacio Coronel, y después de sus sucesores del cártel Jalisco. Estos toman el control hace menos de una década y determinan ir por el monopolio de la región. El Moy es apoyado por el principal colaborador de Nemesio Ceguera, el jefe regional Agustín Hernández, el Guti, residente de Cabo Corrientes, verdadero señor que impone su ley sobre los presidentes municipales de la costa de Jalisco desde hace al menos 3 trienios. Un status quo que permanece intocado. Los cuervos hacen fiesta en el maizal y el espantapájaros. El Estado mexicano yace desplomado entre los surcos de la parcela. De esas refriegas vale mucho la pena el testimonio que en esa época dio una vecina de la cabecera municipal. Los siguientes testimonios han sido modificados para proteger la identidad de los testigos. En este momento, la cabecera municipal de Tomatlán y varias de las delegaciones y agencias municipales están en psicosis colectiva. Servicios y comercios cerrados, planteles escolares con suspensión de clases y aun cuando hay muchos rumores, hay poca movilización policíaca municipal, nula presencia de fuerzas estatales y los militares tampoco se ven, aunque se sabe que son más discretos. El ambiente es de mucha calma, tranquilo, pero con la ciudadanía temerosa y expectante. La Federación y el Estado, pues bien, gracias. Hace algún tiempo, 3 años, uno de los cabecillas llamado Jefes de la Plaza o de Sicarios, Moisés Galindo, a la sazón primo hermano del fallecido diputado y exalcalde Saúl Galindo Plazola, despojaron de bienes inmuebles por medio de asesinatos y despojos a miembros de la familia López, luego de haberlos hecho huir del rancho donde vivían y se posesionaron de sus bienes. Esta familia salió huyendo, pero al contar con un familiar en el gobierno, creó la Secretaría de Marina. Se repusieron y están tomando venganza, con el apoyo y o beneplácito de las fuerzas federales que se han visto poco. Los elementos estatales ni sus luces. El objetivo de la venganza es matar al Moy, de quien ahora se desconoce su paradero. Nada se publica desde hace años y en cuanto un medio local empezó a sacar algo, secuestraron a un hermano de Saúl Galindo y lo desaparecieron hace más de un año. 2 hermanos de Saúl tenían ese medio gráfico semanal de circulación regional intitulado Opiniones de la Costa. Al gobierno municipal lo tienen cooptado. En este momento y desde hace días el presidente y secretario están escondidos. En tiempos de relativa paz, la ley del cártel es corrosiva, pues se trata de una nueva legalidad y afianza actividades ilegales que ya se hacían al margen de su influjo, como sucede con la pesca artesanal, que históricamente solo sobrevive porque explota especies prohibidas. Esto dijo en 2024 un promotor de pesca en la costa de Jalisco. ¿Gente que se fue o gente que fue desaparecida? Sí, la mayoría se fue y eran pescadores que no querían irse, por supuesto, pero se tuvieron que largar. Y estamos hablando además que el volumen de negocio ha bajado, o sea, ¿se pesca menos que antes en la costa de Jalisco? Pues yo casi puedo decirte que hay menos embarcaciones. Lo que pasa es que siempre ha habido un subregistro de la pesca y demás, y luego el sector oficial mete pues ahí un algoritmo para ajustarse a cuotas de producción o metas de producción que ellos se fijaron previamente. ¿Sí me explico? Es el cuchareo para decir vamos para arriba, pero sin ningún criterio. Pero siempre ha habido, por supuesto, un subregistro muy grande, ¿no? Por ejemplo, también la pesquería de vela, dorado, marlin y atunes por parte de pesquerías artesanales, pues esas no se registran ni nada. Y esa es la que en este momento constituye un mayor volumen de captura, solo porque está concesionada la pesca deportiva.
Pero por eso, al ser ilegal, no se tiene permiso y por lo tanto no se tiene registro. Entonces, pues nadie sabe cuánto estamos capturando en todo el Pacífico porque es todo México, ¿sí? Pero por supuesto se sabe. Aquí te puedo decir que hay años que más de la mitad de producción es de vela y dorado. O sea, ilegal. Es ilegal y por lo tanto no tiene registro y no sabemos cuánto es ni nada. Es decir, como una de las cosas que dices, al igual se acaban y nunca vamos a saber oficialmente que nunca se pescaron, ¿o no? Ahora, la presencia de la Marina no atiende estos temas, ¿verdad? Se concentra en el tema del narco. Sí, no, ya dejó de ser esto, Tierra de nadie, o más bien mar de nadie, en ese sentido, la cuestión de la pesca. Sí, ahora te voy a decir una cosa. Yo creo que hasta las autoridades tienen una especie de simpatía por parte de los pescadores del sector social de la pesca artesanal, en el sentido de que ya se dieron cuenta que es innecesario, imposible. O sea, fue una decisión de juicio de valor. Ellos dicen que vale más un dorado en manos de un pescador deportivo que en manos de... Y el lobby es muy fuerte por parte de los hoteleros y de los intereses de... Por ejemplo, uno de los destinos como Los Cabos, que tienen un charter lleno de Nueva York, aterriza y todos se van directamente a pescar, ¿sí? Y cada uno renta una embarcación y pues allá vas a ir en el mayor lujo, de mayor valor. Es una derrama importante. Y por esa razón ya como que también dejaron de perseguir a los pescadores. Porque por otro lado, como dices, si no salimos al dorado, pues nos vamos a morir de hambre. Entonces, pues ya me puedes ir llevando a la cárcel. Ahí dicen que les dan de comer. Y nunca han dejado de salir. Está bien intenso para organizarse localmente, ¿no? Fines de semana se los dejan a los pescadores deportivos, que es cuando viene la gente de Guadalajara, tanto de Manzanillo como en Baja, y rentan y bajan a pescar y todos contentos. Y entre semana pescan la pesca artesanal, sí, pero definitivamente la Marina ya no hace operativos contra la pesca. Los que podrían hacer, eventualmente, son los inspectores de la Conapesca, que tienen su sede en Mazatlán, pero son pocos y tienen fama de que les gusta un chorro los centavos. O sea que creo que ahí los arreglos pueden hacerse previamente. No, además, digo, tienen más que hacer allá en el litoral de Sinaloa como para venir hasta acá, ¿no? Sí, y aparte, pues todo el mundo... Dejan una camioneta que dice Conapesca con letras grandototas y llega y se alojan en un hotel y al otro día salen de inspección. Entonces, cuando eso pasa, pues está muy cantado, ¿no? Claro. Y bueno, el tema de pesca ilegal, pero ¿cómo la comercializan? ¿Con esos nombres? Porque también había oído yo, recuerdo cuando hicimos el trabajo grande hace como 10 años en Milenio, que se disfrazaba el producto para no tener problemas para comercializarlo, pero perdería el valor, ¿no? Mira lo que sucede. Es que el único momento en donde se vuelve vulnerable es en el traslado, es decir, el producto. Por ejemplo, pescan vela y dorado y marlin y el producto llega convertido en filete. O sea, siempre desembarcan en filete o ambas, o solo la carne, y luego ya de aquí se embarcan hacia Guadalajara, que son los principales mercados. Guadalajara, Manzanillo, las grandes ciudades. En México, el pescado entero se come más bien cuando vas a un restaurante o a un chiringuito de playa o una cosa así, ¿no? En el interior, la gente come filetes. La gente está acostumbrada a comer filetes. Entonces, todo el filete que se comercializa es de vela o dorado. Entonces, si tú vas al mercado del mar o alguna pescadería en Guadalajara y preguntas, ¿tienes filete dorado? Te lo venden como tal, sin esconderse ni nada. El problema es que las inspecciones y todo el peligro de la comercialización ocurre en el traslado de barra al mercado del mar, por ejemplo en Guadalajara o en San Luis o a donde lo estén trasladando. Y ahí es porque, pues,
por las inspecciones que antes hacía la federal o cosas así por el estilo. Entonces, ahí la guía que llevas pues te ampara. Tiene que ampararte, te tienes que amparar con otra cosa porque no puedes decir que es filete de dorado. Entonces, si alguien sabe un poco de eso, llega y lo ve y dice, ah, esto es vela. Por el color, por muchas cosas, pues es inconfundible el vela. Los filetes esos, normalmente los filetes del resto de las cosas son filetes pequeños y los de vela pueden ser muy grandes, pero si tú vas, o sea, la comercialización en puntos de venta no creo que tengan inspección y llega un inspector, pues el tipo te dice es tilapia o lo que sea, lo que les den gana pueden decir, ¿no? Pero eso, cuando se necesita guía es para el traslado y es cuando ahí te pueden agarrar en un retén o en una inspección. Y luego, pues las camionetas de las cooperativas son muy fáciles de identificar. Tienen atrás un cajón para mantener el frío y es inconfundible, ¿no? Es más, lo hueles y no necesitas ni abrirles la puerta porque huelen a pescado. Entonces, a cualquiera de esos los asustan en el sentido de decirles, pues ¿sabes qué? Se van a quedar retenidos. Y sabes que el otro día va a estar todo podrido y pues ahí se arreglan rápido, ¿no? La otra es que los límites difusos de la legalidad, por ejemplo, moralmente, nadie se siente que esté haciendo algo ilegal cuando capturan a un vela o a un dorado. De hecho, yo creo que ni siquiera las autoridades, porque quitarles el vela, esas especies de pelágicos mayores, como se les conoce, a unos y dárselos a otros, pues es como el efecto de un lobby perverso que tienen los poderosos a su alcance. Digamos que lo ven como justicia social. Es exactamente así, lo vemos todos. Y el tema del impacto que tiene sobre las poblaciones, ese nadie lo está viendo, o sea, el tema directamente ecológico. Imposible saberlo, no existe registro ni siquiera aproximado, porque el sector oficial no va a hacer un registro estadístico de una captura de ¿cómo se llama? Que es clandestino o está prohibido. Entonces ahí nadie sabe lo que está pasando. Pero los pescadores dicen, pues el dorado tiene muchas fluctuaciones, pero todo el mundo sabe que está conectado a la variabilidad ambiental en sentidos no siempre lineales ni claramente directos. Pero todo el mundo sabe que esa variabilidad está definitivamente también por aspectos ambientales de gran escala, pero ¿qué está pasando con la población? No sabemos, pero no se están agotando, no como otras que sí están siendo monitorizadas. Esa es la que ha salvado toda la pesca artesanal del Pacífico. Lo puedo decir así, esperando a abrir una línea de debate. No se puede minimizar el impacto de la gobernanza criminal sobre la salud de la República. Seguimos con el diálogo que sostuvimos con el doctor Claudio Lomnitz de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, autor de El tejido social rasgado. Hay ciertos casos que se nos ofrecen como alternativas, como incluso exitosas. El caso más famoso posiblemente sale del estado de Coahuila, que entre 2011, 2012 y 2017-18 hubo un proceso de pacificación importante. Yo no sé qué tan profundo haya sido este esfuerzo, no sé si usted le ha echado un ojo a lo que se difundió, que se ha difundido mucho lo que hizo el gobernador Moreira, un libro incluso por ahí anda que prologó Jorge Castañeda. Yo no sé si esto sea una respuesta verdadera o sea simplemente una forma de contener la violencia y tratar de evitar que se vaya más rápido el proceso de desintegración. No sé qué reflexión le merece esto. Yo tampoco sé muy bien. Sí he leído el trabajo que hicieron Sergio Aguayo y ¿cómo se llama? Rubén Aguilar. Sí, ¿cómo se llama? Dayan. Em, eh, Sobre Coahuila y he leído algunos de los trabajos que hizo ese grupo y me parece muy interesante.
No, yo nunca he diseñado una política pública, no tengo idea y le tengo mucho respeto a la política pública, me parece que es un ramo importante, entonces no me gusta improvisar y empezar a recetar cosas que no sé qué tan viables sean. Lo que sí pienso es que hace falta estudiar a niveles locales, a niveles estatales, y distintos momentos, arreglos que hayan podido funcionar, que hayan sido, a veces no son ideales, pero menos peores, este, como tener un poco más claro porque muchos eh, de los procesos de paz, de construcción de paz, pacificación, han sido procesos orquestados por actores sociales locales, ¿no? Que han logrado sentarse y negociar tal cosa, tal otra, eh, una defensa civil en un caso, en otro caso un gobernador, en tercer caso, o sea, hay como, yo pienso que ha sido un esfuerzo muy descentralizado en cierto nivel, Así es. Ujú. eh, y con éxitos muchas veces muy relativos, pero esos éxitos relativos hay que conocerlos, porque sí son, aunque sean relativos o acotados o modestos, pues un poco mejor que lo que había, ¿no? Claro. Entonces, analizar qué es lo que se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron las circunstancias que permitieron eso. Y yo pienso que eso es un esfuerzo grande que me parece que es el que toca hacer ahorita en México con toda la modestia, o sea, no estar vendiéndole a todo mundo, porque incluso suponiendo que el caso de Coahuila haya funcionado bien, o que el caso de Tamaulipas ahorita esté funcionando un poco mejor que antes, o que, qué sé yo, la Ciudad de México en un momento dado pueda cacarear un éxito en no sé qué, ¿no? Cada estado luego quiere pararse el cuello porque finalmente es cada gobernador el que se quiere parar el Claro. cuello, ¿no? O cada partido político. O sea, hay muchos intereses en poder cacarear el huevo, ¿no? Pero muchas veces, de hecho, lo que se hizo en tal lado o tal otro no es reproducible. Así es. Este, son coyunturas que se aprovecharon de tal o cual manera. Y entonces hay que entender todo eso, creo, y sí, donde sí creo que sí se va a requerir algo que no pienso que haya habido hasta ahora, y es una estrategia más a nivel estatal, incluso una narrativa más a nivel de la sociedad, no solo del Estado, sino también de la sociedad, respecto de cuál es el proceso, cuáles son los procesos que podemos ir construyendo para poco a poco ir transitando hacia algo menos eh, horroroso, porque creo que la palabra horror, horroroso, no es exagerada. Es decir, hemos estado ante una situación realmente atroz, tanto que ya la hemos normalizado o la buscamos normalizar, y el gobierno es el primero en normalizarlo al convertirlo todo en un problema estadístico, ¿no? Entonces tienes un PowerPoint y muestras cómo sube, baja la tasa de homicidios, sube, baja la tasa de desapariciones, sube, baja las extorsiones, sube, baja, y todo eso suena así como, bueno, pues subió, bajó. Pero estamos hablando de homicidios, estamos hablando de gente que está teniendo que dejar de pronto sus casas, sus trabajos. Estamos hablando de empresas que cierran, de trabajos que se cierran. Entonces, es la vida de la gente, ¿no? Entonces, esto no es algo que se deba de normalizar. Y bueno, como antropólogo me imagino que la reflexión de cómo le hacemos con esta reputación bastante sólida del mexicano como un individuo, un ente muy individualista, muy poco dado a la integración en esfuerzos colectivos, salvo las comunidades tradicionales, y esa pérdida de control que la iglesia en su momento tuvo, que ya ahorita el mismo proceso de secularización cambió mucho, pero el mexicano como que de repente no es tan moldeable. Entonces como que ese es un desafío mayor todavía, ¿no? Posiblemente eso no lo tengo yo tan claro, fíjese. Ujú. Pienso que pues hay muchísimos ejemplos de esfuerzos colectivos
En México incluso la iglesia sí ha sido, me parece, está siendo una fuerza de paz, está tratando de hacerlo, desgraciadamente con un costo elevado. ¿Cuántos sacerdotes han Claro, asesinado en México? Es un escándalo. sí. Este, entonces, sí ha intentado hacerlo y pienso que hay, digamos, estructuras interpersonales, a veces comunitarias, a veces de grupos de parientes o grupos de interés o sociedades profesionales. En fin, hay diferentes formas de asociación y esas pues son importantes porque todo lo que pueda llevar a un esfuerzo más colectivo es importante y desgraciadamente mucha de la violencia se orienta justamente a impedir eso, ¿no? Entonces parte, me parece, de ese individualismo que usted menciona no es tanto un rasgo cultural así desde tiempos inmemoriales, sino más bien es un efecto de la violencia. La violencia tiende a que uno se calle un poco, hable poco, la lleve con más cuidado. Este, y eso es una parte deliberada es un efecto deliberado de esta violencia, ¿no? este, Desgraciadamente muy difícil de combatir. No, y además uno también podría decir que el gobierno anterior particularmente tuvo una actitud muy beligerante frente a la sociedad civil, claro, a otras escalas si usted quiere, Ujú. pero ha sido golpeada severamente la sociedad civil organizada, al menos en Ujú. México, los últimos 6, 7 años. Sí, así es, y creo que eso no ha sido bueno ni siquiera para el gobierno. Claro. O sea, ha sido a veces, como dicen, están matando al mensajero, no están realmente yendo a la raíz del problema, están viendo cómo se está manifestando, que siempre puede ser incómodo, pero es incómodo, pero no es un reto de fondo. Este, y eso me parece que es algo, es un tema muy importante. Pero pues mire, espero que me parece muy importante el trabajo que está haciendo de levantar un poco, hacer un levantamiento, qué es lo que está pasando en el terreno en Jalisco en este momento. Voy a seguir su trabajo y el trabajo de sus colegas con mucho interés porque creo que es muy importante eso, documentar. Este es un momento que sí valdría la pena documentarlo para entender, bueno, qué es lo que pasa cuando tienes un golpe así de grande, así de fuerte, cuál es realmente el efecto, qué es lo que sí sucede, qué es lo que no sucede, por qué. Esas son preguntas clave, porque si no estamos imaginando que porque no sé, ¿no? Porque se encarcelaron a Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, se iba a acabar el cártel del Golfo porque mataron a ¿cómo se llama? A Heriberto Lascano, se van a acabar los Zetas porque mataron a Nazario Moreno, se van a acabar los Caballeros Templarios y pues puede que se acabe o no tal grupo, tal otro, pero el sistema, digamos, de dominio no se ha acabado. Este, entonces, desde el punto de vista de la gente, pues da medio que casi igual, ¿no? Sí, o sea, digamos, ha sido tan exitoso el modelo que llega otro y lo recupera y lo toma y ahí sigue el sistema, Ujú, pues, al final de ujú, cuentas. ujú. Sí, exacto. Es el lado sistémico de la cosa que es el que más preocupante, ¿no? Y clarísimamente tiene un lado sistémico. Esto no son nada más tres personas haciendo un relajo. No son, en ese sentido, y tal vez con esto termine, no son entre, como les dicen en el periódico, generadores de violencia. Esto no está siendo generado por un personaje que genera violencia. Tiene un elemento sistémico y tiene un elemento estratégico. Entonces no es con que tú acabes con, entre comillas, dos generadores de violencia en tal pueblo, tal otro, no acabaste con la violencia porque esos generadores de violencia son operadores de una estrategia y de un sistema. Claro que sí. Doctor, pues simplemente con esta inquietud, sé que no le gusta el tema de lo que viene hacia futuro, hay mucho azar, pueden pasar muchas cosas desde afuera o adentro, pero también como que el mexicano tiene la idea,
y me parece que es normal de que México como entidad es algo que ya está dado, que no se va a modificar. Las fronteras cambian, sin embargo, ahí está la historia, cambian los países y de repente surgen fuerzas que pueden poner en crisis un modelo de nación completo, ¿no? Y creo que esto también tendríamos que entenderlo para tomarlo más en serio, ¿no? Es de mucho cuidado esa pregunta que está usted haciendo. Creo que es una cosa que es de mucho cuidado y que ha sido históricamente en México de mucho cuidado. Hay que acordarse de eso, porque sigue siendo de cuidado, ¿no? Y como que durante bastante tiempo parecía que ya no era un tema. Pero en este momento creo que sí se alcanza a entrever que puede llegar a ser un tema y hay que cuidarse para que no llegue a ser... O sea, ¿a qué me refiero? Pues incluso si usted ve la renuncia de Porfirio Díaz después de la caída de Ciudad Juárez en el levantamiento de Francisco Madero, tenía mucho que ver con que Díaz temía que si no renunciaba iba a haber una invasión norteamericana. Es decir, había tropa norteamericana ya concentrada en la frontera tejana, etcétera, ¿no? Entonces, la presión no era solo el general, sino su entorno, la clase política en ese momento presiona también al general Díaz, que bueno, ya era un octogenario, todo lo que uno quiera, pero el hecho es que el momento en que él decide renunciar es cuando cae Ciudad Juárez, es decir, el momento en que siente que China, en una de esas, Chihuahua, pues puede convertirse en un espacio de intervención estadounidense. Entonces, eso ha existido en la historia de México, ¿no? Este es un ejemplo, pero hay otros antes y después. Entonces, sí creo que la situación actual es delicada y que esa dimensión debe ser tomada en cuenta con mucha responsabilidad. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.